que están relacionados están relacionadas todas esas necesidades y todos esos problemas y ese deseo de felicidad con decisiones geopolíticas administrativas. Por ejemplo, el COVID-19. Sabemos que es una pandemia que tiene que ver necesariamente con un virus que afecta a la salud, pero las decisiones que se han venido tomando en el alto gobierno y en los gobiernos departamentales y locales, pues obviamente permiten que haya sido la pandemia atacada efectivamente o no. De eso vamos a hablar hoy y para ello hemos invitado al directivo fiscal de la Asociación Médica Sindical de Antioquia, ASMEDAS, Jorge Iván Posada. Doctor Jorge Iván, bienvenido a Sinergia Informativa. Muchísimas gracias, Roger, por invitarnos a tu programa. Un saludo muy especial a todos a toda la gente que nos ve en este momento por Sinergia Informativa. Muchas gracias, con todo gusto, y gracias a usted por aceptar la invitación. Vamos a empezar con algo que es bastante dramático. Ustedes han llamado la atención sobre el número de médicos muertos este año, estamos hablando de 2021, 14 por culpa del COVID-19. El año pasado fueron 10. Háblenos de esto, ¿los tienen alarmados? Y la pregunta que le agrego ahí, ¿por qué más muertos este año que supuestamente ha habido más posibilidades de atacar con vacuna incluso la pandemia que el año pasado, que obviamente nos tenía más aterrorizada la pandemia, aterrorizados? Pues realmente la pandemia del año pasado la comenzamos a vivir entre nosotros, yo diría que a partir de mitad de año. Durante este año, todo este año lo hemos pasado en una pandemia y tuvimos un pico muy alto entre los meses de marzo y agosto, en los cuales pues, los casos de COVID-19 a diarios en el país superaron en varias oportunidades los 10.000 casos y muchas oportunidades los muertos fueron superiores a los 700, 800 muertos diarios. Entonces, los trabajadores de la salud y en especial los médicos también vivieron ese pico que se presentó durante este año a mitad de año, ¿cierto? Esa es una de las razones. Lo otro es que la vacunación en el país pues realmente comenzó un poquito tarde. La cobertura con las 2 dosis completas solo se vino para los trabajadores de la salud, solo se vino a lograr más o menos en el mes de junio. Entonces, eso también incidió en que se presentase un incremento de casos de médicos fallecidos por COVID-19 durante este año. Pero ustedes han de alguna manera criticado todo el tiempo como que la vacunación no ha sido la suficiente, que ha sido demorada, pero si vemos lo que está pasando hoy en relación con el mundo, a Colombia le ha ido bien. El Plan Nacional de Vacunación, por ejemplo, tiene en estos momentos a Colombia casi con un 70%, que era el porcentaje de la inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva que se tenía prevista, a niveles de países con muchas más facilidades económicas como Estados Unidos y como Inglaterra. Entonces, yo pienso que terminamos bien, no obstante esos picos de que usted habla. Si uno hablar un día de 700 muertos es aterrador, pero hoy ya estamos hablando de menos de 30 y 40 muertos, en fin. Por eso es que yo digo que como que la situación como que uno la siente como más tranquila, no obstante haya que seguir conservando todas las medidas o protocolos de bioseguridad en general. Pero entonces vuelvo con la pregunta. Ustedes han insistido mucho en eso y vemos que estamos como bien, hombre. Sí, realmente la vacunación ha avanzado en el país. En este momento lo anunció el presidente de la República. Estamos como en una cobertura del 50% con dosis completa y se espera, o la meta era alcanzar el 70%. Sin embargo, esta meta pues está un poquito distante de alcanzar ese 70% de cobertura de la población con sus esquemas completos. Y hay resistencia, hay muchas causas para que expliquen esta meta aún no alcanzada en las coberturas de vacunación. Hay resistencia dentro de algunos nichos de población que consideran que la vacuna puede traerles riesgos para su salud. Hay sectores
hay una población rural dispersa que no ha podido acceder a este plan de vacunación. Entonces, hay mucha resistencia entre algunos jóvenes que consideran que el COVID-19 no los afecta. Entonces, yo creo que ha sido se han dado avances importantes en la cobertura de la vacunación. Sin embargo, hay que insistir en mejorar estos resultados, en mejorar estas coberturas. Hay que continuar con estas campañas de estímulos y de persuadir a la población para que acuda a los puestos de vacunación para completar sus esquemas. Sí, señor. Ojalá pues exista esa posibilidad de convencer a mayor número de gente. Pero bueno, ya cada quien toma su decisión, aunque ahorita hablemos sobre el tema, porque ustedes han tenido una posición muy clara al respecto sobre aquello de el respeto de los derechos individuales versus el interés general y la salud de la salud pública. Pero antes que sigamos en ello, quería volver con el tema de los médicos muertos. Vuelvo y digo, 14 en 2021, 10 en el año 2020. Eso los ha llevado a ustedes en Asmedas a solicitarle al Ministerio del Trabajo que clasifique la medicina como un oficio de alto riesgo. ¿Ya lo hicieron? Sí, lo hemos hecho en reiteradas oportunidades. Consideramos que los trabajadores de la salud no solamente se exponen a un riesgo biológico importante con todas estas infecciones por la atención diaria de pacientes que pueden estar portando alguna enfermedad infectocontagiosa y exponer a los trabajadores de la salud a ella, sino también por la misma exposición a la violencia que con tanta frecuencia se ve en muchos lugares de nuestro país, como casi semanalmente se presenta la noticia de una agresión a la misión médica, por la insatisfacción de los usuarios, por nuestra misma cultura de violencia, por la impaciencia de muchos usuarios, por la falta de insumos en muchos hospitales públicos y en muchos servicios de urgencias, por la falta de personal, en fin, no se da una atención oportuna y con la calidad requerida, y eso genera malestar en los usuarios. Entonces todo ello no solamente es la exposición al riesgo biológico, sino también la exposición a la violencia, por lo que nosotros consideramos que los trabajadores de la salud y en especial los médicos su oficio debe ser considerado como un oficio de alto riesgo por parte del Ministerio de Trabajo. Sí, señor. Bueno, permítame un instante, doctor Jorge Iván Posada, fiscal directivo de Asmedas. Vamos a hacer un corte para mensajes y ya regresamos con usted para que sigamos hablando de la pandemia del COVID-19, los efectos específicos y dramáticos en los trabajadores de la salud, pero para que hagamos un balance además, pero sobre todo para que breguemos a convencer a la gente de que es necesario que se vacune. Ya regresamos. Estamos conversando con Jorge Iván Posada. Él es médico fiscal de Asmedas, que es la Asociación Médica Sindical de Antioquia. Estamos hablando sobre el COVID-19 en este año. Bueno, obviamente tenemos que coger todo el tiempo desde el año pasado que ha estado la pandemia en el mundo. Pero me escribe una persona desde Urabá, Vidal Vivas, Granados, y me dice, pregúntele al doctor Jorge Iván si esos médicos que murieron ya estaban vacunados. Doctor. No tenemos como información concreta sobre este punto. La información que recibimos de la Secretaría de Salud Departamental no daba cuenta de esa información acerca de si ya fueron vacunados. Ya. Pero conocemos que muchos médicos, en general muchas de las personas que están siendo afectadas o que están padeciendo un COVID grave o que están internadas en hospitalización, en una unidad de cuidados intensivos, la mayoría de estas personas no fueron vacunadas o no tienen su esquema de vacunación anti-COVID completo. Igual sucede en el gremio médico. Hay
cierta tendencia en algunos médicos a considerar dañinas las vacunas o que no tienen un efecto positivo para su salud a largo plazo, lo cual es, digamos, que no tiene un asidero científico y desgraciadamente el hecho de no estar protegidos con la vacuna los ha hecho más susceptibles a padecer un COVID grave y a fallecer. Eso nos lleva a insistir en que la gente debe estar vacunada. Volvemos con ese tema que usted planteó ahorita. Hay gente apática, gente por miedo, gente por cualquier mito en la cabeza que tenga metido respecto de las vacunas, y algunos de ellos incluso del personal médico. Pero bueno, ahí es cuando hice el planteamiento ahorita de que se les debe respetar esa individualidad, pero cuando se tiene la urgencia, de acuerdo con ustedes, por ejemplo, de que la gente se vacune para que se pueda aportar a al interés general de la salud pública, pues ahí hay un choque o una colisión de derechos, el derecho individual versus el derecho general. Yo quisiera que usted hiciera ese llamado, que lo ha hecho varias veces en nombre de Almedas. Sí, nuestro llamado ha sido fundamentalmente a que la gente acuda a los puestos de vacunación y complete sus esquemas, o aquellas personas que ya tienen más de 6 meses de haber recibido la segunda dosis, que se acerquen a estos puestos de vacunación para recibir la tercera dosis o dosis de refuerzo. Hemos considerado que lo fundamental es continuar e insistir con esta campaña de persuasión. Creemos que la vacunación tiene una argumentación razonable y que podemos llegar a cada una de las personas con esos argumentos para persuadirlos de que completen sus esquemas. Nos parece un tema odioso el hecho de la obligatoriedad. Sin embargo, cuando se trata de la protección de la población en general, sobre todo aquello cuando se dan reuniones en sitios cerrados, como en el comercio, como en los lugares de esparcimiento nocturno o en restaurantes, sí es importante considerar la protección de todas las personas que acuden a estos sitios, y para ello, teniendo en cuenta esto, pues consideramos que es razonable la exigibilidad del carnet de vacunación con su esquema completo. O sea, ¿ustedes están de acuerdo con que se exija el carnet de vacunación en el comercio, restaurantes, bares, discotecas, etcétera? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, compartimos esa disposición del gobierno nacional y departamental, que sea exigible el carnet de vacunación para acceder a estos sitios de esparcimiento y para acceder a algunos puntos del comercio, siempre y cuando no se vulnere no se restringe el acceso a las necesidades básicas de las personas, ¿cierto? Por supuesto. No nos parece correcto para acceder, digamos, a la compra de alimentos o a la compra de medicamentos que se exija este carnet de vacunación, o para utilizar el transporte público. Perfecto. Está entonces definido, está claramente definido desde el punto de vista médico que es mejor estar vacunado. La ocupación de las camas UCI lo demuestra, el número de personas afectadas por el virus lo demuestra. Con eso quiero que cerremos este capítulo, doctor Jorge Iván, insistir mucho en ello, que pese a los mitos, la vacuna realmente está sirviendo. Sí, la población tiene que tener confianza en el saber que se genera en los centros de investigación, en el saber que se genera en las universidades, en el saber que se genera en la comunidad científica. Tiene que tener confianza en ello. La argumentación para reconocer las bondades de la vacunación es muy razonable, cualesquiera puede acceder a esa información. Entonces, no encontramos una razón valedera para que la gente se niegue a aplicarse, a cumplir con su esquema de vacunación. Queremos insistir en ello.
en que las bondades de la vacunación no están en duda. Es claro todos los argumentos que se han planteado para que la gente acuda a estos puntos de vacunación, el descenso en el número de casos, la protección que se da en cuanto a los casos graves y al fallecimiento, al evitar las muertes cuando se tiene un esquema de vacunación completo anti-COVID. Los datos son incuestionables sobre estos temas. Perfecto, muy bien. Muy bien. Oiga, ¿y el Omicron, ese nuevo linaje, debemos preocuparnos o no? ¿Cómo es la situación? Los datos que hay sobre el Omicron sobre esta nueva variante son muy recientes. Digamos que no hay la suficiente información, sobre todo en lo que respecta a la gravedad de la información que se puede producir con esta variante. Lo que la experiencia, sobre todo en Sudáfrica y en algunos otros países, es que parecen ser casos mucho más leves. Sin embargo, es una variante que es más contagiosa y para la cual la respuesta inmune generada por las vacunas no te protege, no tiene una protección tan eficaz. Las vacunas no tienen una protección tan eficaz como para las variantes anteriores. Sin embargo, las vacunas que hay en nuestro medio dan una protección satisfactoria contra esta variante Omicron y se está trabajando en la comunidad científica internacional para mejorar estas vacunas de tal manera que puedan generar una respuesta inmune más eficaz contra esta variante. Yo creo que el surgimiento de esta variante nos invita simplemente a continuar con todas las medidas de protección personal, a ser rigurosos con el uso del tapabocas, con el lavado de manos y con el distanciamiento social, evitar aglomeraciones innecesarias. Ajá, exactamente, seguir con todos los protocolos de bioseguridad. Y el Delta, que es la variante nuestra, que hace rato está aquí metida entre nosotros, pero finalmente no ha sido tan dramática, porque no hemos llegado al cuarto pico. ¿O sí hay que esperar un cuarto pico? La experiencia que podemos observar de los países europeos es que este pico se puede presentar entre nosotros en los próximos meses. En la evolución de esta pandemia, Europa siempre ha estado 2 o 3 meses adelante en el surgimiento de picos con respecto a lo que se ha presentado en América Latina y entre nosotros. Entonces yo creo que es de esperarse que se den nuevos picos con el surgimiento de nuevas variantes. Sin embargo, todo hace pensar que estos picos no serían tan elevados como el que vivimos nosotros a mitad de año, entre los meses de marzo y agosto, que fue un pico muy, muy pronunciado con unas cifras con muchos de casos nuevos y de fallecidos a diarios que eran francamente escandalosos. Fue realmente una verdadera tragedia nosotros y volvemos ya concluyendo. Sí, señor. Y volvemos ya concluyendo a que esto que usted dice tiene que ver con que ya hay la gran mayoría, o por lo menos un 70% con una primera dosis, gran mayoría, o por lo menos en proceso, una segunda dosis y hasta con tercera dosis ya. O sea, vacunarse es de verdad lo que nos protege realmente. Vamos a un corte para mensajes y ya regresamos para terminar nuestra conversación con Jorge Iván Posada. Él es médico y hace parte de las directivas Díaz Medas, para aprovechar su presencia y hacer unas recomendaciones a propósito de esta temporada final de año, que tiene que ver con que hay riesgos de pólvora, riesgos de intoxicación, etcétera. Ya regresamos. Bueno, y aprovechemos la presencia del doctor Jorge Iván, médico, para que nos dé alguna recomendación a propósito
de las quemaduras con pólvora o con natilla caliente o con aceite, con sancochos calientes, en fin, o por ingesta de licor y entonces generación de intoxicaciones, comidas, etcétera. Doctor, ¿qué recomendación nos da usted para estas festividades decembrinas de final de año y de principio de año nuevo? Hombre, en primer lugar, el consumo de licor, si se va a dar el consumo de licor, que sea con moderación. Recordemos que el licor está muy asociado con la accidentalidad y en muchas ocasiones con situaciones de violencia. Entonces sí, es importante como estimulemos esa responsabilidad de si vamos a consumir licor, que sea con moderación. Nunca conducir cuando se encuentra alicorado, no manejar armas cuando se encuentren alicorados, tener mucho cuidado cuando se preparan alimentos, cuando se prepara la natilla o el sancocho, ahora que es tan común a principios de año, que las personas que están alicoradas pues no se encarguen de la producción de estos alimentos porque precisamente pueden ocurrir accidentes con líquidos calientes. Y el uso de pólvora. Definitivamente el uso de pólvora es un riesgo muy grande, sobre todo para los menores. Los padres tenemos que estar atentos para que nuestros hijos no usen pólvora. Que si se va a presentar un espectáculo de luces artificiales, de fuegos artificiales, pues que sea una persona experta en el manejo de estos fuegos artificiales. Y que estos artificiales y la pólvora no sean manejados por cualquier persona inexperta que pueda conllevar graves accidentes. Esa pólvora detonante como las tarjetas, eso es un riesgo muy grande. Vemos siempre en los servicios de urgencia las personas con dedos luxados o amputados por este problema de la pólvora detonante, y vemos muchas quemaduras también por los fuegos artificiales. Entonces, mi recomendación es extremar todas las medidas con el uso de armas, con la conducción de vehículos y en especial evitar el uso de la pólvora. Así es. Y seguir utilizando el tapabocas, lavado de manos permanentemente y sobre todo ahora que empieza uno a manipular la copa, que no coger la copa del otro, que no coger todos en la misma coquita de los pasantes, todos metiendo la mano, en fin, eso hay que seguirlo haciendo y ahora con mayor énfasis, ¿cierto, doctor? Claro que sí, hay que guardar cierto distanciamiento social, usar el tapabocas el mayor tiempo posible cuando nos encontramos con otras personas fuera de nuestro hogar. Sobre todo en las reuniones sociales que muchas veces son inevitables, continuar con el uso del tapabocas. Si vamos a hacer reuniones, tratemos de hacerlas en espacios abiertos. En espacios abiertos que se ha visto que se da menor transmisión, hay menor riesgo de transmisión del COVID cuando nos reunimos en espacios abiertos. Ojalá y siempre quítese el tapabocas para tomarse su trago, comerse su bocadito y vuélvaselo a poner, así sea muy fastidioso y que no nos dé pena que nos digan tan fastidioso ¿cierto, doctor? Para terminar. Así es. Yo creo que no se puede ahorrar ni escatimar esfuerzos en la protección. En este sentido tenemos que continuar siendo muy rigurosos con el uso del tapabocas en espacios públicos, en el transporte público, en sitios donde hay aglomeraciones, en el comercio, en los sitios de esparcimiento nocturno, en fin. Muy bien. Jorge Iván Posada, médico fiscal de Asmedas, muchas gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa. Muchísimas gracias a ti, Roger, por darnos esta oportunidad de llegar a todos tus televidentes. Muchísimas gracias al equipo de producción de tu noticiero. Y muchas gracias. Una feliz Navidad y un próspero año para todos. Gracias, lo mismo le deseamos, doctor, y a todos. Y sigamos las recomendaciones que nos ha dado Jorge Iván Posada, porque el COVID-19 todavía existe, todavía enferma y todavía mata. Gracias. Chao.